En una mañana, helada de pleno invierno, un hombre solo, viudo y con su bebé apretado contra el pecho, se detuvo al ver a dos ancianos temblando en una parada de autobús. Nadie más lo hizo. Nadie los miró. Pero él sí. Y aquel gesto, aparentemente pequeño, no solo cambiaría la vida de esos dos desconocidos, sino que terminaría transformando la suya para siempre. Antes de continuar, permíteme desearte bienestar y calma. Cuéntanos en los comentarios desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia. Una llovizna persistente caía sobre la Plaza del Carmen, cubriendo las losas antiguas con un brillo opaco. Sevilla despertaba envuelta en un silencio húmedo mientras las campanas de la catedral marcaban un ritmo pausado y grave. Andrés Molina avanzaba con paso rápido, sosteniendo a su hijo Leo entre los brazos, protegiéndolo con una manta tejida a mano. Apretó la tela contra su pecho y, sin querer, recordó cómo Marta solía cantarle al niño cuando llovía de esa manera. Desde que ella murió, 4 meses atrás, Andrés había dejado de alzar la vista al cielo. Ya no esperaba señales, solo sobrevivía. Bajo una marquesina oxidada, distinguió a una pareja de ancianos empapados, encogidos por el frío, aferrando una bolsa de tela casi vacía. Las personas pasaban de largo, esquivándolos como si fueran parte del mobiliario urbano. Andrés dudó apenas un segundo, pero el temblor visible en las manos de la mujer lo obligó a detenerse. ¿Se encuentran bien?, preguntó con cuidado, bajando la voz. El hombre alzó la mirada. Tenía los ojos vidriosos, quizá por la lluvia, quizá por algo más profundo. Nuestro hijo dijo que vendría, pero no volvió, murmuró con un hilo de voz. Aquella frase atravesó a Andrés como un recuerdo conocido. Tragó saliva. Vengan conmigo, dijo finalmente. Hay un bar cerca, podrán entrar en calor. El café San Marcos olía a pan recién hecho y leche caliente. El camarero los observó sorprendido al verlos entrar empapados, con el bebé dormido en brazos. ¿Son familia?, preguntó mientras dejaba 3 tazas humeantes sobre la barra. Andrés esbozó una sonrisa cansada. Ojalá, respondió. La mujer, que se presentó como Emilia, le devolvió la sonrisa con una ternura que parecía venir de otro tiempo. Entre sorbos lentos, el silencio se llenó de palabras contenidas. Emilia había sido profesora en un pequeño pueblo de Córdoba. Su marido, Tomás, carpintero durante toda su vida. Su hijo les prometió cuidarlos en la ciudad, pero tras vender la casa familiar, desapareció sin dejar rastro. Emilia acarició la mejilla del pequeño Leo. Tuve un nieto con esos mismos ojos, susurró con la voz quebrada. Al salir, la lluvia había aflojado, aunque el frío seguía clavándose en los huesos. ¿Quieren venir a mi casa?, dijo Andrés sin pensarlo demasiado. No es gran cosa, pero hay comida caliente y un techo seco. El barrio de Triana los recibió con calles empedradas y olor a tierra mojada. Subieron despacio hasta el pequeño piso de Andrés. En el patio interior, un naranjo desprendía un aroma suave mezclado con jabón artesanal. Aquí se respira tranquilidad, murmuró Emilia. Andrés acomodó mantas y dejó a Leo en su cuna. Desde el pasillo escuchó a Emilia tararear una melodía antigua. Por primera vez desde la muerte de Marta, el silencio de la casa no dolía. Esa noche, las luces del barrio se reflejaban en los charcos del patio. Andrés se detuvo en la puerta del salón. Emilia dormía apoyada en el hombro de Tomás, con Leo entre sus brazos. Una imagen tan serena que le robó el aliento. Abrió un poco más la puerta y murmuró: «Quédense. Aquí estarán a salvo». Sin saberlo, esas palabras acababan de cambiar su destino para siempre. Las paredes encaladas de Triana devolvían los ecos suaves de la mañana. En el pequeño patio de la casa de Andrés, el sol se colaba entre las hojas del naranjo, dibujando reflejos dorados sobre las sábanas tendidas. Emilia estaba sentada en una silla de mimbre, acunando a Leo mientras tarareaba una copla antigua que hablaba de despedidas y caminos que nunca regresan. Tomás, con un destornillador en la mano y una paciencia aprendida con los años, arreglaba la lámpara del pasillo. A pesar del temblor leve en sus dedos, sus movimientos conservaban la precisión de quien pasó la vida trabajando la madera. Andrés los observaba desde la cocina con una mezcla de gratitud y desconcierto.
Aquellos dos desconocidos habían devuelto vida a una casa que hasta hacía poco solo conocía el silencio. Sin embargo, fuera de esas paredes, las miradas eran distintas. Desde los balcones, algunas vecinas murmuraban tras las cortinas, y el camarero del bar cercano comentó en voz alta que el viudo del número 7 había perdido el juicio al recoger a dos ancianos de la calle. Andrés fingió no oír nada. Bajó la cabeza y siguió con su rutina en el taller donde trabajaba reparando instalaciones eléctricas. Cada tarde regresaba con una barra de pan, fruta fresca y, a veces, un pequeño ramo de flores que Emilia colocaba con cuidado junto a la fotografía de Marta. «Era muy hermosa», dijo la anciana una tarde. «Y tú aún llevas su ausencia en los ojos». Andrés no respondió, pero esa noche soñó con la risa de su esposa mezclándose con el perfume de azahar del patio. Los días comenzaron a adquirir un ritmo inesperado. Emilia cocinaba con la delicadeza de quien ha cuidado muchas mesas familiares. Tomás se ocupaba de Leo, inventando cuentos de carpinteros capaces de transformar tablas viejas en milagros. Las noches se llenaban del aroma de la sopa y del murmullo de una radio antigua. A veces, Andrés se sorprendía riendo sin darse cuenta. Algo que no ocurría desde el entierro de Marta. Una mañana, el timbre rompió la calma. Era Irene, la madre de Marta, envuelta en su abrigo oscuro y con la misma expresión rígida de siempre. Entró sin saludar, observando la escena con desaprobación. «¿Qué significa todo esto?», preguntó. «¿Quiénes son estas personas?». «Solo necesitaban un lugar donde quedarse», respondió Andrés intentando mantener la serenidad. «¿Y ese es el ejemplo que le das a mi nieto?», replicó ella. «No puedes llenar el vacío que dejó mi hija con desconocidos». Emilia, que escuchaba desde la cocina, avanzó despacio con las manos aún húmedas. «Señora», dijo con voz suave, «si nuestra presencia incomoda, nos iremos». Irene la observó unos segundos. En su mirada apareció una sombra de duda, pero el orgullo terminó imponiéndose. «Haz lo que quieras, Andrés», sentenció. «Bastante carga llevamos ya con tu comportamiento». Cuando se marchó, el silencio cayó como un peso invisible. Pero esa misma tarde, mientras Tomás hacía reír a Leo con una marioneta improvisada, Andrés sintió que algo dentro de él empezaba a acomodarse, como si una grieta antigua comenzara a cerrarse. «¿Sabe algo, don Tomás?», dijo en voz baja. «Desde que ustedes están aquí, mi hijo duerme mejor». El anciano sonrió con calma. «Los niños perciben la paz antes que los adultos». Al día siguiente, la tranquilidad se quebró. Una vecina mostró a Andrés una fotografía en su teléfono, él, los ancianos y el bebé. El titular era cruel: «Joven se aprovecha de ancianos vulnerables». «No puede ser», susurró, sintiendo un frío en el pecho. Compró el periódico y regresó a casa con las manos temblorosas. Emilia lo esperaba en el patio. «¿Qué ocurre, hijo?». Andrés dejó el diario sobre la mesa. Tomás lo leyó con atención y luego levantó la vista sin rastro de miedo. «No te preocupes», dijo. «Quien vive con honestidad no debe temer a las mentiras». Esa misma tarde, Irene regresó furiosa con el periódico en la mano, acusando y gritando. Leo comenzó a llorar y Emilia lo abrazó con ternura. Andrés respiró hondo. «Que hablen», dijo firme. «Prefiero ser juzgado por ayudar que callar por miedo». El aire quedó suspendido. Solo las campanas lejanas y el rumor del río rompían el silencio. Cuando cayó la noche, Tomás encendió la lámpara que había reparado. Su luz cálida inundó la casa, y aunque nadie habló, todos sintieron que algo nuevo estaban haciendo, la promesa silenciosa de resistir juntos. El rumor se propagó por Sevilla como una corriente invisible. En los cafés, en el mercado y hasta en los pasillos del hospital donde Andrés trabajaba, la gente susurraba sobre el viudo de Triana. Él caminaba con la mirada baja, sintiendo las observaciones clavarse en su espalda. Algunos lo saludaban con frialdad, otros se apartaban sin disimulo. En el tablón de anuncios del hospital alguien había fijado el recorte del periódico con un círculo rojo marcando su nombre. «Hombre joven manipula a ancianos indefensos». Intentó concentrarse en su labor revisando cableados y paneles, pero el murmullo constante le desgastaba el ánimo. Al finalizar el turno lo esperaba Laura Méndez, una enfermera que había notado su silencio prolongado.
No deberías leer esas cosas, le dijo tendiéndole un café. A veces la gente necesita inventar villanos para sentirse correcta. Andrés esbozó una sonrisa triste. Ojalá sirviera de algo, respondió. Pero solo está haciendo daño a quienes menos lo merecen. Mientras tanto, Emilia y Tomás permanecían en casa, evitando salir. Hasta que una tarde un coche oscuro se detuvo frente al portal. De él descendió una mujer elegante, con gafas grandes y un bolso rígido que parecía marcar distancia. Caminaba con determinación, aunque sus manos temblaban apenas. «Soy Verónica Gil», dijo sin saludar. «He venido por mis padres». Emilia se incorporó lentamente, como si el suelo se moviese bajo sus pies. «Verónica, hija», susurró. «¿Eres tú?» «Sí, mamá», respondió ella con frialdad. «Y no entiendo cómo has permitido esta situación. Este hombre se está aprovechando de ustedes». Andrés intentó intervenir, pero Verónica lo cortó con un gesto brusco. «No necesito tus explicaciones. Mis padres vuelven conmigo hoy mismo». Tomás apoyó el bastón contra la pared. Su voz, pese al temblor, sonó firme. «Nos dejaste en aquella estación sin mirar atrás», dijo. «Este joven nos tendió la mano cuando nadie más lo hizo». «Basta, papá», gritó ella. «No entiendes nada». Las lágrimas corrieron por el rostro de Emilia. Andrés guardó silencio, consciente de que cualquier palabra solo encendería más el conflicto. Verónica respiró hondo. Su dureza empezaba a resquebrajarse, dejando ver la culpa que había intentado ocultar. Sacó una carpeta, marcó un número y habló con voz tensa. «Quiero denunciar una retención ilegal de personas mayores». Esa misma tarde, 2 agentes acudieron a la vivienda. Hablaron con calma con los ancianos y luego apartaron a Andrés. «Tranquilo», le dijo uno de ellos. «Aquí no hay maltrato, eso se ve claro. Pero los papeles decidirán». Los días siguientes fueron un tormento. Llegó una notificación judicial. Poco después, una suspensión temporal en el hospital. Andrés pasaba las noches en vela mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj. Emilia intentaba animarlo, pero sus palabras parecían perderse. «El bien siempre encuentra su camino», decía. Andrés sentía que ese camino se estrechaba cada día más. Una tarde, Laura apareció en su casa con una carpeta bajo el brazo. «He estado revisando documentos», explicó. «En los papeles del ingreso de tus huéspedes aparece una firma, Gil. ¿Te suena?» Andrés frunció el ceño. «El hijo, el que los abandonó». «Exacto», asintió ella. «Su firma también figura en la venta de su antigua vivienda. Si esto se confirma, demuestra que fueron engañados». Esa noche Andrés acudió a la comisaría con la carpeta. Los agentes escucharon atentos. «Si esto es cierto», dijo uno, «no solo limpiarás tu nombre. Destaparás algo mucho más grave». La espera se hizo interminable. En la calle continuaban los murmullos. Un día, un grupo de jóvenes lo insultó mientras paseaba a Leo. «Devuelve a los viejos, ladrón», gritaron. Andrés apretó la mandíbula y siguió caminando. El lunes siguiente llegó la citación judicial. El sello del tribunal destacaba en letras negras. Emilia lo miró desde el sillón con los ojos empañados. «¿Qué dice, hijo?» «Que tendremos que contar la verdad ante un juez», respondió arrodillándose a su lado. Ella bajó la mirada. «Si nos separan, no te olvides de nosotros». Andrés sonrió con una tristeza serena. «Jamás. Ustedes son la razón por la que aún creo en las personas». El sol se ponía tiñendo de naranja las fachadas del barrio. Sobre la mesa, el sobre del juzgado permanecía abierto, iluminado por la luz cansada del atardecer. En el silencio, un corazón seguía latiendo, negándose a rendirse. El amanecer del día del juicio trajo un silencio extraño a la ciudad. Las calles aparecían casi vacías y las palomas de la plaza principal volaban torpes, como si también cargaran el peso de aquella jornada. Andrés caminaba junto a Emilia y Tomás por el pasillo del edificio judicial, sosteniendo a Leo en brazos. El latido en su pecho marcaba cada paso como una cuenta regresiva inevitable. Frente a la sala los aguardaba Laura,
con una carpeta apretada contra el pecho y una serenidad que parecía contagiar calma. Pase lo que pase, dijo en voz baja, no estáis solos. Dentro, el ambiente olía a madera antigua, tinta y nervios contenidos. El juez Ramírez, un hombre de rostro cansado y voz grave, revisaba los documentos con lentitud meticulosa. Verónica, impecable y rígida, mantenía la mirada fija en Andrés. En su expresión convivían el orgullo herido y una tristeza que luchaba por no mostrarse. Se abre la sesión, anunció el juez. La señora Verónica Gil acusa al señor Andrés Herrera de retención indebida de personas mayores. El abogado de Verónica tomó la palabra con seguridad ensayada, exhibiendo fotografías y recortes de prensa. Mi representada solo intenta proteger a sus padres de un abuso emocional ejercido por este hombre, quien se aprovechó de su vulnerabilidad. Andrés cerró los puños sobre la mesa. Recordó las noches compartidas, las historias de Tomás, las canciones de Emilia Aleo. Todo aquello era real y no permitiría que lo mancharan. Cuando el juez le concedió la palabra, se levantó despacio. No los acogí por lástima, señoría, dijo con firmeza. Lo hice porque nadie merece ser abandonado. Ellos no son una carga. Son mi familia. Un murmullo recorrió la sala. Verónica se movió inquieta. El juez asintió y llamó a la primera testigo. Laura se acercó al estrado con paso decidido. Trabajo en el Hospital San Cecilio, declaró. Vi llegar a los señores Gil el día en que fueron dejados en la estación. No tenían dinero ni dirección. El señor Herrera fue el único que se detuvo. Nadie más lo hizo. El abogado intentó desacreditarla. ¿Mantiene usted alguna relación sentimental con el acusado? Laura lo miró sin titubear. Solo la relación que nace del respeto por la verdad. Emilia pidió declarar. El juez dudó al ver su fragilidad, pero ella insistió con una sonrisa suave. Caminó lentamente hasta el centro, apoyada en su bastón. Señoría, dijo, cuando nuestro hijo nos dejó allí, sentí que el alma se me partía. Y entonces apareció este joven, con un bebé en brazos. No pidió nada. Nos dio techo, comida y dignidad. Si eso es delito, que me condenen junto a él. El silencio fue absoluto. Verónica bajó la mirada, mordiendo su labio. Tomás también habló. Fui carpintero toda mi vida, dijo. Y uno aprende a reconocer la madera buena. Este muchacho está hecho de ella. El juez se quitó las gafas y suspiró. La ley protege a los mayores, sí. Pero también reconoce su derecho a decidir. Señora Emilia, señor Tomás, ¿con quién desean vivir? Emilia miró a Leo, luego a Andrés. Donde hay amor, susurró, ahí está nuestro hogar. El juez golpeó el mazo. El tribunal respeta su voluntad. Podrán residir con la familia Herrera. Caso cerrado. Un suspiro colectivo llenó la sala. Andrés bajó la cabeza, vencido por la emoción. Laura le tomó la mano. No siempre gana el amor, susurró, pero hoy sí. Verónica se levantó pálida y salió sin mirar atrás. Afuera, el sol bañaba las escaleras del juzgado. Algunas personas se detenían a observarlos, otras sonreían con discreción. Tomás levantó su bastón como si saludara a la vida. Emilia se apoyó en Andrés, llorando de alivio. Creo que ella estaría orgullosa de ti, dijo, alzando la vista al cielo. Andrés miró a Leo, que reía con los brazos abiertos, y sintió que la vida por fin le devolvía algo más que justicia, le devolvía esperanza. Las campanas resonaron con fuerza. La ciudad parecía celebrar con ellos. En el aire flotaba una sensación nueva. El corazón, al fin, había sido absuelto. El verano se deslizó lentamente sobre la ciudad como un manto cálido. En las callejuelas del barrio antiguo, el aire olía a pan recién hecho, a limones maduros y a jazmín trepando por las paredes encaladas. En la casa de Andrés, la vida había tomado un pulso distinto, uno sereno y lleno de pequeños rituales que devolvían sentido a los días. Por las tardes, Emilia regaba las macetas del patio mientras tarareaba canciones antiguas que hablaban de trenes lejanos y amores que siempre regresan. Tomás, con la paciencia intacta pese a los años, enseñaba a Leo a clavar puntillas en una tabla vieja, celebrando cada intento como si fuera una obra maestra.
Laura, sentada a la mesa, preparaba gazpacho con tomates frescos mientras hablaba de sus planes en el hospital. Cuando Andrés volvía del trabajo, encontraba la puerta abierta y el murmullo de la vida esperándolo. Ya no entraba en silencio como antes, ya no temía a la soledad. La casa lo recibía con risas, con olor a comida caliente y con una paz que no recordaba haber sentido jamás. Se casaron un sábado luminoso en una pequeña iglesia con vistas al valle. No hubo lujo ni ostentación, solo flores blancas, incienso suave y un coro improvisado de amigos. Emilia preparó un postre casero. Tomás alzó una copa sencilla y brindó con voz temblorosa. Nunca pensé que volvería a ver a mi mujer reír así. Laura le besó la mano con ternura. El amor devuelve lo que creemos perdido. Las tardes se alargaban bajo el sol. Andrés colocaba una hamaca en el patio y se quedaba dormido con Leo sobre el pecho mientras la luz atravesaba las hojas del limonero. Laura anotaba en un cuaderno verde los nombres de las personas a las que soñaba ayudar cuando terminara su especialización. Y, al caer la noche, Emilia encendía una vela frente al retrato de la esposa de Andrés. Gracias, susurraba, por enviarnos a este hombre. Una noche de julio, durante la cena, Laura dejó caer la cuchara y se llevó una mano al vientre. Todos levantaron la vista. Creo que vamos a tener un bebé, dijo entre risas y lágrimas. Emilia la abrazó con fuerza. Será una niña, aseguró. Lo siento aquí. Desde entonces, la casa se llenó de preparativos. Tomás volvió a su taller improvisado y construyó una cuna de madera noble. Emilia tejía mantas de colores y hablaba al vientre de Laura como si la pequeña ya pudiera escucharla. Andrés observaba en silencio, con el corazón rebosante, recordando aquel día lluvioso en que abrió la puerta a dos desconocidos sin imaginar el destino que aquello traería. Los vecinos, que antes murmuraban, ahora saludaban con sonrisas sinceras. La panadera dejaba dulces en la ventana. El cartero preguntaba por la salud de Emilia. El rumor había cambiado. Ya no hablaban del viudo extraño, sino de la casa donde siempre había una silla libre. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras las colinas y el cielo se teñía de cobre, Andrés miró alrededor de la mesa. Cortaba el pan, Laura reía, Tomás servía vino y Leo corría tras las mariposas del patio. Se limpió una lágrima. Gracias, murmuró, por devolvernos un hogar. La ciudad se preparaba para la noche de San Juan. Las hogueras iluminaban las colinas y el aire olía a esperanza. Emilia lanzó un papel al fuego. Que nunca falte amor en esta casa. Andrés la rodeó con el brazo mientras las chispas subían al cielo. Leo reía, Laura acariciaba su vientre y Tomás tarareaba una melodía antigua. El tiempo parecía detenerse, contemplando el milagro de una familia nacida de la bondad. El invierno descendió sobre el barrio antiguo sin hacer ruido. El aire frío bajaba desde la sierra y las chimeneas dibujaban columnas de humo que se deshacían en el cielo gris. En la casa de Andrés, el brasero crepitaba suavemente mientras Emilia doblaba una manta sobre sus rodillas. Su memoria ya no era la misma. A veces confundía los nombres, otras se quedaba mirando la pared como si buscara algo que solo ella podía ver. ¿Quién toca la guitarra?, preguntó una tarde al escuchar un rasgueo torpe. Soy yo, abuela, respondió Leo con una sonrisa tímida. Ah, murmuró ella. Tocas igual que tu abuelo cuando era joven. Tomás se había vuelto más frágil. Caminaba despacio, pero cada mañana se levantaba temprano para preparar café y encender la estufa. Colocaba un clavel fresco en el jarrón del centro de la mesa, como un recordatorio silencioso de que la vida aún florecía. Laura, con el vientre ya redondo, lo ayudaba a vestirse. No se preocupe, le decía. Emilia está tranquila. El médico dice que solo necesita cariño. Aquí nunca falta, respondía él con una sonrisa cansada. Una tarde, un golpe suave sonó en la puerta. Andrés abrió y se encontró frente a un hombre de rostro ajado, con una mirada cargada de vergüenza y esperanza. ¿Puedo pasar?, preguntó. Era Daniel, el hijo que se había perdido en su propio orgullo. El silencio cayó pesado. Tomás dejó caer la taza. Emilia lo miró sin reconocerlo del todo. He sabido lo que hicieron por mis padres, dijo el hombre. No vengo a pedir nada, solo perdón.
Tomás apoyó el bastón en el suelo y respiró hondo. Te perdono, dijo. Pero prométeme que no volverás a mentirte. Lo juro. El anciano asintió con una calma profunda y luego tomó la mano de Andrés. Cuando yo falte, cuida de ellos como de los tuyos. Ya lo son, respondió Andrés, con la voz quebrada. Esa noche, Tomás se quedó dormido en su sillón. El fuego aún chispeaba. Al amanecer, el sol entró por la ventana y encontró el sillón vacío. El silencio fue suave, respetuoso, como si la casa entera comprendiera. El funeral fue sencillo. Las campanas sonaron despacio. Leo colocó sobre el ataúd unos zapatos. Para que camines cómodo allá arriba, susurró. Los días siguientes fueron lentos. Emilia confundía tiempos y rostros, pero sonreía cada vez que veía a Leo o sentía el movimiento del vientre de Laura. Una tarde, Laura dio a luz a una niña. Emilia la sostuvo entre sus brazos y, por un instante, su mirada se aclaró por completo. Lucía, susurró. Porque trae la luz. Pasaron los meses. Emilia se fue apagando despacio, como una vela sin dolor. Una tarde de primavera se quedó dormida con Lucía en el regazo. Nadie lloró. Todos sabían que había partido en paz. Esa noche llovió suave, igual que aquel primer día. Andrés salió al patio y miró el cielo. Leo tocaba la guitarra. Lucía corría entre las flores. En una nota escrita con letra temblorosa, Emilia había dejado un mensaje. Donde hay amor, ahí está nuestra casa. Andrés lo colocó en un marco junto a las fotos de todos. El viento movía las cortinas. El último rayo del sol se derramó sobre las tejas blancas. A veces la vida es como esas lluvias que vuelven una y otra vez. Limpian lo viejo, despiertan lo dormido. Esta historia no fue solo un encuentro bajo la tormenta, fue el renacer de almas que eligieron no rendirse. Comprendieron que la familia no siempre nace de la sangre, sino de los gestos que sanan. Porque lo verdaderamente valioso no se compra ni se hereda. Se construye cada día, con ternura, con perdón y con la decisión de permanecer. Como una lámpara encendida junto a la ventana en una noche fría. Si esta historia tocó tu corazón, deja un 1 en los comentarios. Si crees que siempre se puede contar mejor, escribe 0. Y recuerda, un solo gesto sincero puede cambiar una vida, o muchas.